Shalom, Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 28 del Tratado de Baba Metzia. Vamos a comenzar una nueva Mishnah. Y esta nueva Mishnah nos va a empezar a hablar de el hecho de proclamar. ¿Qué es proclamar? Leachriz, es decir, avisar que se encontró un objeto perdido. Nos dice así, Bernatai, Hayab, Leachriz. ¿Hasta cuándo tiene que proclamar que encontró ese objeto? Y explica la Mishnah y dice, Ad kedeh sheyid'u Boshegenab, hasta que se enteren los vecinos. Vamos a ver en la Gemara a qué vecinos se refiere. Libre Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. La viuda Omer dice, no, no es suficiente con que lo sepan los vecinos. No, que tiene que proclamarlo delante de todo Israel. Shalosh Regalim, 3 fiestas en Jerusalén. Pesach, Shavuot, Sukkot, las 3 Regalim, es decir, hasta que pasen 3 fiestas. Bajar a Aharón, y una vez que pasó el último de esas 3 fiestas, Shiva Yamim. Tiene que esperar 7 días más, que deje el eje de Beto, para que la persona vaya a su casa. ¿Y por qué así? Dice Shelosha, Veyazor Shelosha, Veyachid Yom Echad. Es decir, ¿por qué 7 días? 3 para ir a la casa, 3 para volver a Jerusalén y 1 para proclamar. Es decir, yo perdí tal objeto y esas son las pruebas. Entonces, se le da esa semana para que la persona llegue a su casa, es decir, está yéndose de Jerusalén y escucha, encontré un abrigo, y él va a buscar a su casa a ver si está su abrigo. Cuando ve en su casa que no está su abrigo, vuelve a Jerusalén y ahí viene y dice, el abrigo era negro y tenía los botones blancos y dentro era de tal marca. Ok, por eso dice este calendario, por así decirlo. Muy bien, dice la Gemara. Tana, se enseñó una verita. Shehene Abeda. ¿A qué se refiere los vecinos? Los vecinos se refiere a los vecinos de la pérdida. Bien, a ver. Mai Shehene Abeda. ¿Qué significa los vecinos de la pérdida? Que dijo la verita. Y lema Shehenim de Baala Abeda. Y son los vecinos del dueño del objeto perdido. No puede ser. ¿Por qué? Porque si fuese que el que perdió el objeto es mi vecino, yo lo voy a saber y directamente se lo voy a devolver a él. No hace falta que lo proclame. Y ya dale. Lezul, Veleadren, Nihale, que vaya y que se lo devuelva directamente. Ela, entonces, ¿a qué se refiere? Shechene Hamakom, perdón, Shechene Makom, Shenimtzet Boaveda. Es decir, el vecindario del lugar donde se encontró el objeto perdido. ¿Para qué? Para que corra la voz en el vecindario y entonces le digan, oye, han dicho que han encontrado esto, creo que es tuyo, ve a ver si son los Simanim. Muy bien. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Esta era la opinión de Rabbi Meir. La viuda que dice, 3 regalim, 3 fiestas. Entonces entiende la Gemara que de aquello que dio un tiempo de 3 días, se entiende que esa es la distancia que se anda hasta el final de toda la tierra de Israel. Sí, estamos al final de esta parte, de la opinión de la viuda. La viuda dijo, 3 fiestas y después de la última fiesta tiene que esperar 7 días, es decir, el tiempo, 3 días para llegar a casa, 3 días para volver y 1 para dar las señales. Ahora, del hecho de que dijo 3 días, entiende que cuánto se tarda en ir desde Jerusalén al lugar más alejado de Israel. 3 días. Esto está en contradicción con otra enseñanza que hay en otro lugar que ya estudiamos. Dice Urminhu, y vamos a poner una Mishnah que dice, Bishlosha be Mar Heshvan shoalim et hageshamim. El día 3 de Mar Heshvan se pide por las lluvias. Es decir, Barej Alenu. Rabban Gamliel Omer, Beshiv Abo. Rabban Gamliel dice no, el 7 de Mar Heshvan. ¿Por qué? Hamisha Asar Yom Ahar Ahag, porque esos son justamente 15 días después de Sukkot. Que de Sheyagia a Harón Sheber Israel, para que el último de los que tiene que viajar de Jerusalén hasta su casa llegue hasta su casa de Nahar Perat. Es decir, para que llegue el último hasta el Nahar Perat, que era el lugar más alejado, el río Éufrates. Entonces, ¿qué vemos de aquí? De aquí están dando 15 días. Y tú me has dicho que para llegar a casa le hacían falta 3. Entonces, Amar Rabbi Yosef dijo, Rabbi Yosef, lo ocasiona dificultad. Kan, Bemikdash Rishon. Kan, Bemikdash Sheni, uno está hablando, el masaje Ta'anit,
el tratado de Tanit está hablando en el primer Betamigdash. Y nuestra Mishnah está hablando del segundo Betamigdash. Explica, hermana. Betamigdash Arishon, en el primer Betamigdash, Din Fishe Israel Tuba, donde había muchos judíos. Dichtiv, como está escrito, Dichtiveu Yehuda ve Israel Rabim Kehol Asher Alayam Larov, y Yehuda e Israel eran tantos en número como la arena del mar. Be'inan Kulehai, es decir, es necesario 15 días para llegar hasta sus casas. Porque como eran tantos, vivían hasta muy lejos. La Betamigdash Sheni, pero en el segundo Betamigdash no Nefishe Israel Tuba, donde no había muchos judíos. Dichtiv, porque está escrito, Behu Kol Hakal Behad, perdón, Behu Kol Hakal Kehad, Arba Ribo Alpaim Ushlosh Meot Beshishim. Es decir, ¿cuánto era todo el pueblo que vino? 42.360. Lo vainan Kulehai, entonces ahí no es necesario tanto tiempo para alejarse de Jerusalén. Pregunta sobre esto la Gemara dice, amarle a Valle le dijo a Valle, veja qué tipo si está escrito sobre el segundo Betamigdash. Valle Shebu HaKohanim Ve'alviim, es decir, que se asentaron los Kohanim y los Leviim, Ve'ameshorerim, Ve'ashoarim, y los que cantaban, y los que eran los guardianes de las puertas, mejor Israel, Be'arehem, y todo Israel en sus ciudades. Es decir, eh, que se asentaron cuando volvieron de Babel en las mismas ciudades donde estaban cuando existía el primer Betamigdash. Entonces dice la Gemara que van de Aji, puesto que es así que se asentaron en esas ciudades. Dice Afja Mistabra. Entonces lo contrario parece más lógico de decir. Bemigdash Rishon, de Nefesh Israel Tuba, en el primer Betamigdash donde había muchos judíos, de Mitzvat Alma, ¿sí? Sharbe Anashim Olchim Yahad, es decir, que mucha gente iba junta a cumplir con la mitzvah. Mishtekaje Shayarta de Azle Ben Yemamá u Ben Laila. Entonces la gente se organizaba en caravanas y avanzaban y viajaban tanto de día como de noche, entonces iban mucho más rápido. Lo en Kulehai, entonces no era necesario tanto tiempo. Besagi Betlata Yoma, y era suficiente con 3 días para llegar hasta el extremo de la tierra de Israel. Migdash, en el segundo Betamigdash, de Non, en Fish Israel Tuba, donde no había muchos judíos. Lo Bet Alma, no había tantos judíos que subían a Jerusalén. Velo Mishtekaje Shayarta de Azle ben Bimama u ben Belaila. Y entonces no había caravanas que viajaban tanto de día y de noche. Entonces se hacía peligroso viajar de noche porque eran pocos. Entonces solamente viajaban de día. Entonces por eso Bainan Kulehai. Era necesario tanto tiempo, 15 días después del final de Sukkot. Trae la Gemara otra respuesta. Rabba Amar, Lo Shena Bemigdash Rishon, Velo Shena Bemigdash Sheni. Perdón, dice Rabba, no hay diferencia entre el primer Betamigdash y el segundo Betamigdash. Es decir, proclamaba la Vedá, el objeto perdido, 7 días. Veafimlo y Aspiku le guía a Rejokim, y incluso que no llegaban hasta su casa los que vivían lejos. Lo y trijo Rabanán, vea Vedá, Yoter Midai, es decir, los sabios no quisieron molestar a la persona que encontró un objeto perdido más de la cuenta. Más que 7 días, dijeron es demasiado, vamos a máximo 7 días. Amar Rabina Shemamina, ¿qué dijo Rabina? ¿Qué se entiende de aquí? Que Mahriz, que cuando proclamaba que había encontrado un objeto perdido, Glima Mahriz. Es decir, él proclamaba que había encontrado. Como por ejemplo, encontré una glima, encontré una prenda. Y no decía, encontré un objeto perdido. Por lo tanto, Maspik Yomehad era suficiente un solo día para que vea si había perdido una prenda esa persona y entonces iba a su casa, veía y volvía. De ahí Salcadata Abeta Mahriz, porque si me viniese a decir que lo que proclamaba es que encontré un objeto perdido, Be'inan le matfe le hadyoma le iyune bemane, es decir, esta persona necesitaría más que un solo día para verificar en su casa si estaba ese objeto o no.
El Shmamina, ¿qué se entiende aquí? Dilima Mahriz Shmamina. Lo que decía es, encontré una prenda, por ejemplo. Shmamina, efectivamente, eso es lo que se dice. La Gemara rechaza esta prueba de Rabba. Dojar Rabba, perdón. Rabba rechaza esta prueba. Dice, Rabba dice, afilu tema abet mahrid. Incluso se quiere decir que lo que proclama es que encontró un objeto. No dice qué. Lo itrihu Rabbanan beavedá y midai. Es decir, está bien, ¿por qué? Porque la Torah no les, los sabios no obligaron a esta persona a que se moleste más de la cuenta, que espere más que 7 días a que venga alguien a reclamar. Dan un Rabbanan, enseñó a nuestros sabios una verita. Regel Rishon, la primera fiesta, cuando viene a proclamar Omer, que dice, Regel Rishon, esta es la primera fiesta que estoy proclamando. Regel Sheni Omer, Regel Sheni, la segunda fiesta dice, es la segunda fiesta que estoy proclamando. Regel Shlishi Omer, Stam, la tercera dice, Stam, es decir, no dicen qué fiesta está, ¿sí? Sino dice, encontré una prenda. Bien, Emai, vamos a, digamos, pregunta de Gemara, de Emai, ¿y por qué en la tercera fiesta no dice, no especifica? Lema, que diga, Regel Shlishi es la tercera fiesta. Responde la Gemara y dice, de lo ate le ajlufe basheni, para que no se equivoque la persona que está escuchando y piensa que dijo la segunda. Entonces, si es así, sheninami, también la segunda, que no lo diga, no vaya a ser que se equivoque y piense que es la primera. Acá ate regel shelishi. Es decir, responde la Gemara y dice, también, invit ea shomea, lo yabo lidea esped. Entre la primera y la segunda, aunque se equivoque, el que está escuchando no va a salir perdiendo. Pero si escuchó segunda y es la tercera, no va a tener una tercera oportunidad porque ya la perdió. Dan un Rabbanan, enseña esto sabes en una bereita. Barishona, al principio, Kol Mishematza Beda, todo aquel que encontró un objeto perdido, allá Mahriz, Alea, Shelosha Regalim, la proclamaba durante 3 fiestas. Dejar de que la Jarón, y después de la última fiesta, esperaba Shiva Yamim, 7 días, que de Sheelech, para que vaya el que perdió el objeto a su casa, Shlosha Yamim, 3 días de camino, Beyazor Shelosha, y que vuelva 3 días. Beyachriz Yom Echad, y que proclame perdido este objeto durante un día, y así eran los 7 días. Dice, Mishahara Betamigdash, una vez que se destruyó el Betamigdash, Sheibne Bimberá menos que Bezrat Hashem sea construido prontamente en nuestros días. Y ya no se hay aliar la regel, ya no se va a Jerusalén, etc. Itkinu, fijaron sus sabios, Sheyum Achrizim, Bebate Kenesiot, Bebate que se proclama esto en las sinagogas y en las casas de estudio, porque había mucha gente que se encuentra ahí. U Misherabu Ha'anasim, es decir, y cuando se multiplicaron los anasim, es decir, las circunstancias en las cuales la gente ya no podía proclamarlo de esa manera, los objetos perdidos. Itkinu, fijaron, Shayum Modi'in, Eshenab, que se le decía a los vecinos, oye, una prenda, encontré una prenda, Leño de Ab, Vedaillo. Y a aquellas personas personas que lo sabían, lo proclamaban nuevamente y con eso era suficiente. Explica la Gemara. Mai, Misherabu Anasim. ¿Qué quiere decir de que se multiplicaron los Anasim? Dice, de hambre a beta le malca. Es decir, los Anasim, aquí explica que son las personas que eran malas. ¿Qué quiere decir? Que había un decreto en Babel que todo objeto perdido pertenecía al gobierno. Entonces, ¿qué venía? Venía y alguien decía, encontré un objeto perdido, y esa persona venía y lo delataba al gobierno y se lo tenía que quedar el gobierno. Entonces, esos son los anasim. Cuando se empezaron a publicar estos anasim, a multiplicar estos anasim, entonces ya no se podía publicar tan abiertamente. Se tenía que hacer en pequeños comités hasta que llegase a oídos de la persona que lo había perdido. Rabiami, Ashkach, Udia de Dinare. Rabiami encontró un utensilio lleno de monedas de oro. Hazie Ahu Barnash de Ka Mirtat. Vio a esa persona que estaba ahí, Rabiami, y temió, dijo, a lo mejor es una de estas personas que delatan. A Marle le dijo,
esa persona, Zil Shekol Lenafshech, dice, ve y cógelo para ti mismo, de lo parsai anan, porque yo no soy como esos persas, de hambre, abadeta le malca, que yo pienso que hay que decir que los objetos perdidos son para el rey. Es decir, adelante, cógelo, no te voy a delatar. Tanur Rabana enseñó nuestros sabios en una vereita. Eben Muad, Eben Toen, la piedra del Toen, que era una piedra muy alta que había en Jerusalén. Ahí estaba Jerusalén, ahí estaba en Jerusalén. Kol mishe abda lo abeda nifne lesham. Toda aquella persona que se le perdía un objeto se iba hacia ahí para buscarla. Vejol mishe motze abeda nifne lesham. Y todo el que encontraba un objeto perdido se iba para allá. Ze omed umachriz, ze omed venoten simanim, venotelet. Uno se ponía en la piedra y proclamaba, encontré tal, 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 y otro venía y lo que hacía era dar simonim, dar las señales y se lo llevaba. Zohi Shoshaninu, y justamente esta piedra es aquella piedra que estudiamos en la Mishnah, en el tratado de Geshamim, de Tanit, donde se habló de la historia de Joní Ameagel, del Joní, el que hizo el círculo, que había llovido, 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 y le vinieron a pedir a Joní que haga tefilá para que pare la lluvia. Y él dijo, Seguro, id y fijaos, im nimjet Eben Atoen. Fijaos si ya se inundó la piedra del Toen. ¿Sí? Y esa es la piedra de la cual estamos hablando. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Esta Mishnah nos dice así. Dice, Amar et ha'abeda. Velo amar et simanea. Es decir, viene una persona que viene a recuperar el objeto perdido. Dice, ¿qué es lo que se le perdió? Pero no da las señales. Lo ítenlo. No se le puede dar el objeto. Verramai, lo ítenlo. Muy bien. Verramai, afal pishamar simanea lotitenlo. Si es una persona engañosa, incluso que de señales no se le da. Sheneemar, porque dice el versículo, ad derosh ajija oto, hasta que lo reclame tu hermano. Y ahí que aprendimos que ese versículo venía a decir, derosh et ajija, es decir, investiga a quién te lo está pidiendo. Ad shetidrosh et ajija in ramai hu y menos ramai, hasta que verifique si esa persona que te lo está pidiendo es un ramai, un engañador o no lo es. Dice la Gemara, Itmar, así fue dicho. Dice, Rabiuda Amar Abadat Mahriz. Rabiuda dice, lo que proclama es que encontró un objeto perdido. Rav Nachman Amar Glima Mahriz. Y Rav Nachman dice, encontré un vestido, encontré una cartera, encontré, es decir, da el detalle de lo que encontró. Rabiuda Amar Abadat Mahriz. De ahí Amarta Glima Mahriz. Aishinan le Ramay. Es decir, Rabiuda dice que lo que proclama es que encontró un objeto. Pero si dice qué es lo que encontró, sospechamos de que venga alguien que sea astuto y trate de lanzar, ¿sí?, suposiciones. Encontré un monedero. Ah, es un monedero de piel. Bueno, sí, muchos monederos son de piel, pero él viene y trata. Dice, es un monedero de piel negro. Ah, pues sí, mira, es un monedero de piel negro. No tiene nada que ver con la persona que lo está diciendo. Pero como él se lanza y dice a lo mejor, ¿sí? Entonces, si dices, encontré un monedero, estás facilitando a que la persona venga y diga, ah, a ver si cae, si suena la flauta. Haishina de Ramay. Rav Nachman Amar, Glima Majris. Rav Nachman dice, no, tiene que proclamar que prenda en contra. Le Ramá y lo Hashinan, y no sospechamos de esta persona engañosa. De Imken, porque si es así, en le de Barsov, esto nunca tendría final. ¿Sí? Porque siempre podríamos decir que la persona que trajo los simanim, las señales, lo está haciendo por suerte. Pregunta la Gemara y dice, Tnan, así enseñamos en la Mishnah. Amar eta veda, velo amar eta sin manea. Si dijo qué es lo que se perdió, pero no dijo las señales, no le puede dar el objeto. Y Amart, Bishlama, Abad Tamahriz, entonces, sí vamos a decir que lo que proclama es que encontró un objeto perdido,
solamente encontró un objeto, no dice que, como lo que dijo la viuda. Entonces, Hakamash Malan. Entonces, ¿qué es lo que me cambia en la Mishnah? ¿Qué es lo que nos quiere venir a enseñar? Falgaf de Amar Glima, que a pesar de que dijo Glima, un objeto, es decir, una prenda o algo específico, Vejilo Amar Simani, pero si no dijo las señales, los mejadrinanle, no se le devuelven. El Amar Glima, pero si dijo, encontré, yo perdí es un vestido. El Ayamarta Glima Mahrid, perdón, lo que proclama es que encontró un vestido, por ejemplo. Amar Ihu, lo va a decir a aquella persona que lo encontró. Glima encontró un vestido. Amar Ihu, y va a decir el otro, Glima Amati, yo perdí un vestido. Por lo tanto, Tríjale Memar y lo Amar Simanim, lo Mejadrinanle. Por lo tanto, hay que decir que si no le da señales, no le debe devolver el objeto. Amar Rafsafra, dijo Rafsafra, Leola, en realidad, Glima Mahriz, lo que proclama es que encontró. No dice en general encontró un objeto. Amar Ihu. Entonces la Mishnah está hablando de qué caso. En el que él, es decir, el que encontró la Glima, el vestido, Amar, ve Amar Ihu, Simanim, es decir, uno dice encontró un vestido y el otro le da señales. Umay, ¿y entonces qué quiere decir? Lo amare simanea, que no pudo decir esas señales. Lo amar simanin mubhakin, dice. Es decir, que no dijo señales que son irrefutables, como ya vimos anteriormente, dijo señales generales. Por lo tanto, no le debe dar el objeto. Muy bien, ¿qué vimos también en la Mishnah? Vegamay, afalpi, shamar, et simanea, areze, lo itenlo. Y si yo sé que una persona es Ramay, es un engañador, a pesar de que dé las señales correctas, no se lo doy. Tanun Rabbanan enseñó a nuestros sabios en una vereita. Barishona, al principio, Kol Mishabda, lo abeda, Ayanoten Simanin Benotla. Toda persona que perdía un objeto daba señales de cómo era ese objeto y lo recuperaba. Misharabu Haramain, pero cuando empezaron a abundar los, eh, los, eh, los delincuentes, Itkinu Sheyu Omrimlo, entonces ahí decretaron los sabios que lo que le tenía que decir al que perdió, se Vehave Edim del Ramay ad Betol, es decir, ven, trae testigos de que no eres un engañador. Y entonces llévate el objeto. Quijá, Fish Amase de Abúa de Rafapa, como aquello que pasó con el padre de Rafapa. Dice, Abish de Rafapa, ¿qué le pasa? Irkas le Hamra Veashkejuja, perdió un burro y lo encontraron. Ata, Lekame, de Rabba, Barrabuna. Fueron a ver a Rabba Barrabuna para que juzguen qué se tiene que hacer con ese objeto perdido, ese asno perdido. A Marle le dijo Rabba al padre de Raspapa, Zil Atie Sahade, ve y trae testigos. De la Ramay at Betol, de que tú no eres un Ramay, no eres un engañador. Y entonces cobra. Azal se fue, el padre de Raspapa. Ahí te Sahade y trajo testigos. Amarleu, Rabba, Edim le dijo Rabba a los testigos. Itun be de Ramaihu. ¿Acaso vosotros sabéis si es un engañador o es un Ramay? Ambrulé, le dijeron los testigos. Efectivamente, sabemos. Amarleu les dijo el padre de Raspapa a los testigos. Ana, Ramá, Ana. Y dice, ¿y qué? ¿Acaso yo soy un Ramay? ¿Soy un engañador? Ambrulé, le dijeron, Anan la Ramay at que Amrinan. Nosotros dijimos que tú no eres un Ramay, un engañador. Amar Rabá, Barrabuna, dijo Rabá Barrabuna. Ajen, efectivamente, mistabra. Parece lógico decir así, porque Shelo Maiti Inish Jovta Lenafshe. Decir que la persona no va a traer testigos para acusarse a sí mismo de que tiene que pagar por algo. Muy bien, dice la siguiente Mishnah. Una persona que encontró un ser vivo
y todavía no sabe quién es el dueño. Ketzad Yitapel Bahen, ¿cómo debe ocuparse de él? Dice aquí, Kol Davar Ose Beogel, toda aquella cosa que se come, ujú, ya se Beogel. Entonces que lo haga y se lo coma. Y, Bedavar no se Beogel, pero algo que no se puede fundir y después servir. Y Majer, que lo sirva, perdón, que lo venda. Shenemar, como dice el versículo, Vashebotó lo, y se lo devolverás a él. Re'e ge'ech teshivenulo. Es decir, fíjate cómo se lo vas a devolver. Continúa explicando la cámara y dice, Ma yehe bedamim. Entonces, ¿qué es lo que sería si le devuelve dinero? Rabbi Tarfón Omer, Rabbi Tarfón dice, Ishtamesh bahen. Es decir, está permitido que el que encontró ese dinero lo utilice para sus necesidades. Y si se encuentran los dueños originales, les tiene que devolver todo el dinero. Por lo tanto, le fijas, Im Abdu, Hayab, Bejarayután. Si perdió el objeto, si perdieron un objeto, la persona que lo encontró tiene la obligación de cuidarlo, tiene la responsabilidad de cuidar. Rabbi Akiva Omer, lo ishtamesh bahen, Rabbi Akiva dice, no los puedes utilizar. Te fijas, Im Abdu en Hayabim Bejarayután. Por lo tanto, si me los robaron a mí de vuelta, no tengo responsabilidad sobre ellos. Muy bien, dice la Gemara, Ule Olam, y en realidad, ¿acaso aquello que encontró Davar Ose, Beogel, Sarich Litroach, algo que se come, ¿sí? ¿Acaso tiene que molestarse? Leolam, Letapel, Belishmor Alehem, es decir, de ocuparse de ellos y de cuidarlos. Explica la Gemara y dice, Amar, Rab Nachman Amar Shmuel, dijo Rab Nachman en nombre de Shmuel, Ad Shenai, Ad Shenem Asad Jodesh, es decir, hasta un plazo de 12 meses. Tanya Namiajías y también se enseñó, Kol Davar She Ose Veogel, y compara Bejamor. Es decir, ahí dijeron en la veredad toda cosa que Ogel, perdón, Ose Veogel, es decir, que trabaja y que se come, como por ejemplo una vaca o un asno. Metapel Bahen Ad Shenaim Shenem Asrajodes, es decir, se ocupa de él, de esos animales hasta 12 meses. Mi cámara de ahí en adelante. Sham de Mehem. Entonces ahí se evalúa cuánto valen. Y en función de eso, tienen que pagar el billete. Humanijan y deja el dinero junto con él. Ramatzah, Galim, Usiajín, si encontró a Galim, becerros y otros que no hacen ningún tipo de trabajo, no sirven para trabajar. Dice, Metapel Bajen, tienes que cuidarlos. Yo los hago así durante 3 meses. Mikan Bailach, de ahí en adelante. Im de Mehen, Manehen, ahora Matzah, o Bazin, o Zubuzin, Betarnegolim y gallos, es decir, patos y gallos. Eh, dice Metapel, Bahem, Shloshayom. Shloshayom, puede ocuparse de ellos durante 3 días. Mikan Bailach, de ahí en adelante. ¿Sí? Sam de Mehem u Manihan, es decir, que tiene que pagar por ello y dejarlo donde está. Amar Rab Nachman Bar Ishak, dijo Rab Nachman Bar Ishak, Tarnegolot, los gallos, ¿sí? Que siguen dando huevos, las gallinas, perdón. Diná que Behemá Gaza, es decir, su ley es como un animal grueso. Ujú, perdón, que Behemá Gaza. Ahora, Tania Namiají, así también se enseña en una vereitá, Tarnegolot Behemá Gaza, es decir, las gallinas y el animal grueso. Metapel, Bahem, Shenem, Azar Jodesh. Ocúpate de ellos durante 12 meses. ¿Qué más? ¿Cómo quién? Que mi cama de ahí en adelante. Sham, de Mehem, un Menihan. Es decir, ponle su dinero y que
se encarguen. Matzah Galim, Usiajín, se encontró becerros y potros. Metapel Bajen. Shoshem Yom se va a ocupar de ellos durante 30 días. Y cambia el de ahí en adelante. Dice Sham, Demehem, Uminehen. Ahora, Gavazim, Betarnegolín, ahí es decir, y los patos y las gallinas. Mejor lavar, Shetiplu, Merubá, Misharo, y todos aquellos que se ocuparon de ello más de lo que era su salario. Metapel Bahen, Shoshayami, me voy a ocupar de ellos durante 3 días. Y cambia de ahí en adelante, Shem, Demehen, Umanihan, es decir, puedo pagar el viaje de vuelta. Entonces, pregunta la camarada sobre la contradicción entre las vereitot. Dice, Kasha, efectivamente hay una dificultad. Agalín, Useyahin, es decir, los Agalín, los becerros y los potros. Agalim, Usyahin, nuevamente dice los becerros y los potros. Azuzim, Betarnekolim, es decir, igual podría ser sobre caballos que montan sobre insectos. Abazim, Betarnekolim, concluye la cámara y dice patos y gallinas. Ahora dice, continúa la cámara y dice, Agalim, Usyahin, Agalim, Usyahin, Lokashin. Es decir, por un lado se pidió la brocheta, Agalim, sí. Es decir, Agalim, Usyahin, es decir, becerros y potros. Agalim, Usyahin, Lokasha. No hay dificultad. Ha, de Rai, es decir, uno estamos hablando de que está haciendo de pastor, está cuidando. Beha, y el otro de pituma, es decir, de que los está engordando para después degollarlo. Ahora, Abazin Betarnegolim, Nami, Lokasha, dice, pero también dice patos con gallinas. Dice, no hay problema. Tampoco me molesta pato con gallinas. Lokasha. Rabrebe, es decir, uno está hablando Begedolim, Sheochlim, Harbe, Besahar Tipul Rab, es decir, gente mayor que come mucho y el ocuparse de ellos tiene una gran recompensa. Beja, y eso que estamos diciendo, 30 días, Bezutre, es decir, sobre los niños pequeños que comen poco. Por último, ¿qué más vimos en la Mishnah? Dice Shaninu, Osebe Ogel, es decir, el que hace y el que come. Está en un rabanal, el Señor se sabe es una verita. Neymar, el pasuk que está dicho en un pasuk, Vashevotolo, no lo devolví. Fíjate, Teshivenulo. ¿Cómo se le responde? Shelo Yahil Egel Lagalim. Es decir, que los becerros no se coman al becerro mayor. Y Matzakama Galim se encontró varios círculos de fruta. Lo Yahel, que no los coma. Que fui Sheshabe Egel. Es decir, como si estuviese compensando el valor de lo que vale el becerro. Ahora, Saya, Lesayhin, Veabazá. Le abuzin, tarnegol, le tarnegol. Es decir, vamos a ponernos en condición, dicen, se encontró varios becerros. No les debe de comer, ¿sí? Como si los estuviese cebando. Dice, saija, le saijin, es decir, los potros para los potreros, abaz de le abazin, los que se encargan de los patos para los patos, tarnegol, el tarnegol lis, y el premio de la gallina es justamente ese. Hasta aquí llega entonces esta edad. Tengamos una excelente noche. Isku 20.